Venir, Bernie. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, está movida la campaña, me imagino usted apoya dentro de Unión por la Patria a... Nuestro candidato, Sergio Massa. A Sergio Massa. No a Graboy, me imagino, nunca sé yo... No, yo no tengo nada que ver con Graboy. Sí. Me parece que Sergio Massa es una persona que se identifica con los principios del peronismo y por eso lo apoyamos con contundencia y con convicción. Es muy interesante porque uno tiene la impresión de que hay un sector del peronismo que claramente hace rato que estaba detrás de Sergio Massa, pero había un relato muy fuerte del kirchnerismo, de la cámpora, un relato que nace en el 2008 con la crisis del campo. Y uno tiene la impresión de que en esta campaña electoral ese relato se ha perdido. No, yo no creo que se haya perdido. Yo creo que en esta campaña el relato lo lleva el actor principal, que es nuestro candidato, que es Sergio Massa. Un hombre que entiende como pocos cómo funcionan los resortes no solamente de la economía, sino de la administración pública. Yo no tengo duda que Sergio Massa es una de las personas que mejor conoce el funcionamiento del Estado, que tiene un amplio conocimiento y un amplio liderazgo. Por eso yo creo que cuando asumió como ministro de Economía pudo ordenar el desorden económico que había. Y cuando hablamos de desorden económico no hablamos de desorden en números, sino en el funcionamiento de todos los actores que deben converger en un solo eje. Y me parece que Sergio Massa lo ha demostrado y además ha tenido la generosidad de involucrarse en un momento donde todos le sacaban el culo a la jeringa. Usted ha sido muy duro con el presidente Alberto Fernández, pero muy duro. He dicho lo que pensaba, nada Bueno, más. sí, pero con términos muy duros. ¿Usted es lo que piensa que el año pasado, cuando asume Massa, si no había ahí un golpe de timón, el gobierno corría el riesgo de no terminar el mandato? No. Eso no lo dije yo, eso lo dijo los ministros del mismo gobierno. Si no asumía Sergio Massa, el gobierno estaba a punto de irse en helicóptero. Lo dijo un ministro de este gobierno. Ahora, eso que tiene un valor en términos de cualquier administración, obviamente institucional, digamos, de concluir el mandato y demás. ¿Usted cree que la sociedad lo puede valorizar o la sociedad lo que quiere es resolver el tema de inflación, yo creo que resolver el tema de economía? Yo creo que la sociedad valora ampliamente a aquellas personas que se comprometen con los problemas del país. Todo el mundo sabe que la Argentina está en una situación delicada. Todo el mundo sabe que Sergio Massa no es el responsable de esta situación delicada. Todo el mundo sabe que esta situación viene de un endeudamiento especulativo con fines que no tenían más que la fuga de los dólares que ingresaron al Fondo Monetario Internacional, y todos sabíamos que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que había que hacerlo sí o sí, porque era eso o el default, a último momento, que no estábamos de acuerdo mucho. De hecho, nuestro espacio político, que tiene una diputada nacional, que es Agustina Propato, que hoy es candidata a intendente en Zárate, se opuso férreamente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en sus fundamentos, porque lo fundamentó en el Congreso, explicó por qué este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era totalmente inflacionario. ¿Tenemos un problema de inflación? Sí, claro. Ahora, pero perdón, este acuerdo, está hablando del acuerdo aprobado en marzo del año pasado. Sí, ese acuerdo que hubo que aprobarlo, pero lo con votó la pistola en la cabeza. Pero este acuerdo su gobierno. Pero este acuerdo hubo que aprobarlo con la pistola en la cabeza. ¿Era eso o un salto al vacío? Entonces, nosotros, porque tenemos una mirada totalmente con bases muy férreas en nuestra soberanía, y cuando hablamos de soberanía no solamente hablamos de soberanía territorial, hablamos de la soberanía que tiene que tener un país para tomar sus propias decisiones, y que este Fondo Monetario Internacional condiciona todos los días, inclusive al ministro de Economía, en la toma de decisiones para seguir avanzando mucho más fuerte. Recién lo he escuchado hablar de la inflación. ¿Tenemos inflación? Sí, claro que tenemos inflación, pero tenemos crecimiento. El país está creciendo. Si hay actividad económica y empleo, lo que estamos contando con Si usted le pregunta, yo estoy todo el día en la calle. ¿Qué es el problema ahora cuando faltan los dólares? ¿Tenemos un problema de inflación? Sí, claro que tenemos un problema de inflación, que ya lo explicamos. ¿Tenemos falta de dólares? Sí, claro que tenemos falta de dólares, donde muchos argentinos son responsables, porque yo escucho hablar a todos de la falta de dólares, que esto, que los impuestos. Ahora, nadie habla que en la Argentina el 50% o 40% de la economía
se maneja en negro. Y esa economía que se maneja en negro va a parar, o me lo va a discutir. No, sí, pero... Entonces, ese es el principal factor. Los empleados del negro, medido por el INDEC, han perdido 40% de poder adquisitivo de salario en los últimos 5 años. Estamos todos totalmente de acuerdo. 20 con Macri y 20 con Alberto Fernández. Lo que vamos a lo que le estaba contando, usted cuando habla por la calle, le pregunta al comerciante, le pregunta al panadero, le pregunta a la pequeña y mediana empresa, le pregunta a las grandes multinacionales, ¿cómo está mejor, ahora o en el último año de Macri? No, ni hablar, ahora. Todo el mundo sabe que tenemos dificultades, todo el mundo sabe que estamos mucho mejor que cuando estábamos con Macri, y todo el mundo sabe que la persona que va a enderezar, que va a componer, va a trasladar los recursos del país a la riqueza del país, porque recién lo escuchaba Morales diciendo todo lo que iba a pasar el año que viene. Todo eso que va a pasar el año que viene es producto porque este gobierno, este ministro de Economía, sentó las bases. A ver, un segundito. Sí, yo le escuché recién a Morales decir, vamos a exportar 4.000 millones de dólares. Sí, pero fue este ministro de Economía el que puso todo lo que tenía que poner para que ese gasoducto se haga. Gasoducto que Macri no lo hizo. Lo escuchaba, por ejemplo, a Morales hablar, nosotros cuando seamos gobierno, decía, vamos a modificar que los piqueteros no manejen los planes. No nos olvidemos, porque cuando se habla de planes sociales, usted con muy bien criterio le reprochó que Macri había duplicado la cantidad de planes sociales. Pero eso no es lo peor. ¿Sabe lo que hizo el gobierno donde Morales... Pero siguió aumentando también con Alberto Fernández. Pero eso no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que Macri le dio el manejo de los planes a los piqueteros. Sí. Ese es el gran problema del manejo de los planes sociales que tiene Pero lo mismo Argentina. continuó eso con Alberto Fernández. Los planes sociales tienen una mirada temporal, de emergencia, no que se continúe en el tiempo, pero lo que no puede pasar es lo que está pasando ahora, producto de lo que firmó Stanley, Quintana y Macri. Pero perdón, Alberto Fernández puso en el Ministerio de Desarrollo Social a los piqueteros. ¿Usted me escuchó alguna vez apoyar eso? Nunca. Entonces, creo, y estoy totalmente convencido, que así como el señor Morales dijo, la Argentina va a exportar 4.000 millones de dólares en gas, va a ser posible porque Sergio Massa hizo el gasoducto. A ver, un segundito, quiero abrir, espera un segundito porque si no, hacemos un monólogo y no puedo abrir el juego con por favor, mis compañeros. Soy un apasionado de la veo que viene encendido. Está positivo, para defender al candidato. Bernie, la principal preocupación de la sociedad argentina es la economía, pero la segunda es la seguridad. Particularmente en la provincia de Buenos Aires. Hasta donde yo sé, usted sigue siendo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bien. Está bien informado. Estoy bien informado. ¿Por qué en la campaña la oposición se la pasa cuestionando la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Tenemos un tuit reciente ahí de Patricia Bullrich sobre un nuevo crimen en Castelar, en la zona del conurbano. Y entonces Bullrich dice, otra vez un crimen, otra vez un padre muerto y el dolor lo sentimos todos. Mientras el gobierno sigue mirando para un costado y la tragedia de la inseguridad golpea de vuelta a una familia en el conurbano. Obviamente ella promete que se va a terminar con ella y Grindetti y van a sacar a la provincia de Buenos Aires de esta situación desesperante. ¿Usted hace algún tipo de autocrítica de su gestión al frente de la seguridad en la provincia? Todos los días. Ahora, analicemos las cosas, analicemos con fundamentos. Recién estábamos hablando de inflación y hablamos con evidencia científica. La evidencia científica son los números que a través de una metodología estadística va marcando si la inflación sube o baja. En el caso de la seguridad tiene esa misma metodología que indica si la seguridad, los casos delictivos aumentan o bajan. Nosotros hemos bajado el 25% todos los delitos desde que asumimos. No, si quiere, a ver, Bullrich me parece que está totalmente desubicada. Hoy, por suerte, le pegó con la publicación que hizo. La semana pasada, o la anterior, hace 10 días, hizo un tuit publicando, quejándose de la seguridad, poniendo imágenes de un delito que se cometió cuando ella era ministra de Seguridad. Bueno, esas son las cosas que permanentemente le pasa a Bullrich, porque en su afán de bravuconear, dice y propone cualquier cosa, pero yo quiero discutir con ellos científicamente, con evidencia científica, con
Estamos hablando del mismo gobierno que usted dice, que le bajó el 25% del salario real a los policías, el mismo gobierno, el de Ritondo, que compraba chalecos reciclados y vencidos, el mismo gobierno que se le perdía la droga, le robaban la droga que secuestraban, el mismo gobierno que no pudo bajar los índices delictivos. Si quiere podemos seguir. Yo quiero discutir con ellos. Kicillof no hace campaña con los logros conseguidos por usted supuestamente en la seguridad de la provincia. No es supuestamente. Yo le estoy contando lo que hacemos. No se hace campaña con eso el oficialismo. Usted me pregunta, pregúntele a la señora Burrich. Además de publicar ese tuit que hizo, yo le puedo decir lo que hice con este caso. Estoy deteniendo... Toda la oposición va sobre criticando... Estoy deteniendo, después de estar 24 horas sin parar, investigando para detener a los autores. Estoy reuniéndome con el ENACON para, de una vez y para siempre, poder llevar adelante una legislación. ¿Usted sabe cómo fue este crimen? Este crimen es producto de esos sitios de venta, de marketplace, donde el que compra o el que vende no tiene registrado la cuenta. Y que esto sea un aviso que le sirva para toda la gente. Y se encuentran en un lugar para comprar o vender un auto. Y les hacen estas emboscadas. Bueno, ¿qué hice? Estamos reuniéndonos con el ENACOM y con el titular de Facebook para avanzar en una legislación que estas cosas puedan ser totalmente evitables. Yo lo que no tengo claro, Bernie, porque usted dice, bueno, en tema económico pasa esto, es cierto, tenemos 120, 130, pero hay actividad económica, es el tema que se está discutiendo, cómo lo sostenés sin dólares. Si usted tiene alguna duda, ¿qué va a pasar? Si alguien tiene alguna duda, bueno, pero la gente... si alguien tiene alguna duda, ¿cómo crece el país? Yo soy bonaerense y recorro los 135 municipios y una de las rutas de las cuales no puedo escapar nunca porque parte de los municipios importantes... ¿Usted cree que el mandato que había con el peronismo, que lo votaron para salir de la crisis de Macri, ya está, digamos, que con lo que hicieron, la gente va a reconocer que lo sacaron de la... ¿Le pregunto? No está hablando con la persona indicada... No, está bien por eso. ¿Sabe? Usted fue muy duro, usted dijo, fui muy duro con este gobierno. Sí, claro que fui muy duro con este gobierno porque no hemos podido lograr. ¿El país creció? Sí, creció. ¿Distribuyó? No distribuyó. Y esta es la gran tarea pendiente. Ahora, ¿cómo? Seguir creciendo, pero con distribución. Por eso tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que es el ABC del peronismo. Ahora, ¿cómo Por se eso hace? me habrá escuchado decir desde el primer momento... cuando me quejaba de que este gobierno no era peronista. No, y por eso aumentó la pobreza. Hay empleo. Por eso tengo total... Pero la pobreza aumentó respecto al último año de la persona que va a generar esos recursos que hablaba Morales en riqueza y que además lo va a distribuir, se llama Sergio Massa. No, digo, ¿cómo se hace, Sergio, para convivir con tantas contradicciones dentro del espacio? Porque vos te vas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo votó directamente el kirchnerismo. Tuvieron que buscar los votos de la oposición. Después te vas con el tema seguridad, por ejemplo, convivieron Sabrina Frederick con usted en la provincia de Buenos Aires. Política internacional, ni hablar. O Zaffaroni con Bernie. Claro, tal cual, Zaffaroni. ¿Cómo se hace para convivir y para militar? ¿Cómo haces para salir a hacer campaña dentro de un espacio que es una contradicción en estado puro, Sergio? No, ¿Cómo haces? Porque están todos ahí adentro. Es buena su pregunta, pero está mal dirigida. Sí. Las contradicciones son individuales. El problema de las contradicciones son cuando son individuales. Cuando digo una cosa y hago otra. Si usted está entrevistando a Sergio Berni, yo lo invito a que revuelva el archivo de los últimos 30 años y no me va a encontrar una sola contradicción. Me he enfrentado a Zaffaroni y me enfrenté a Zaffaroni. Me enfrenté a Graboy, me enfrenté a Graboy. Me enfrenté a Federic, me enfrenté a Federic. Pero ¿sabe qué? El ministro de Seguridad soy yo. Y el ministro de Seguridad de este gobierno no es ni Graboy, no es ni Zaffaroni, no es ni Sabrina Federic, es Sergio Berni. Sergio Berni piensa de esta manera. Sí, pero piensa de esta manera y dentro de un espacio... ¿Y Kicillof como quién piensa? ¿Y Kicillof, su gobernador, como quién piensa? Perón cuando arranca el peronismo dice es un movimiento muy grande. Sí. Y él siempre pone como ejemplo Remolino, que era una persona de izquierda y que con el andar del peronismo terminó siendo uno de los referentes del peronismo de Perón. Entonces, quiero decir que en un frente tan amplio como el nuestro hay opiniones de derecha y hay opiniones de izquierda. Pero lo que hay que evaluar, ¿quiénes somos los que gobernamos? No gobierna ni Zaffaroni, no gobierna ni Grabois, ni gobierna Sabina Federic. En materia de seguridad,
gobierna este ministro. Y que este ministro tiene una mirada muy dura del abordaje de la delincuencia. Y esa mirada dura también lo acompaña con una mirada humana de ¿Kicillof lo acompaña con esa mirada? Y si yo, a ver, si usted es el gobernador y no está de acuerdo con un ministro, ¿qué hace? Lo echa. Y bueno, entonces es una pregunta que no tiene sentido. Y es la Si pregunta que nos hacemos todos, digamos. ¿Cómo puede ser que...? Si hace 4 años que soy el ministro de Kicillof, es porque Kicillof entiende que este es el camino. Y le digo más, cuando nosotros hablamos de esa evidencia científica, así como en materia económica la hace el INDEC, en materia de seguridad, la evidencia científica la hace el procurador. ¿Quién es el procurador? Sí. Es el jefe de todos los fiscales. ¿Por qué? Porque son los que reciben la renuncia, que además ese procurador depende de la oposición. Es un opositor, fue funcionario de Vidal. En sus informes anuales demuestra cómo estamos bajando los delitos todos los años. Usted por ahí vi que... ¿Lo vemos más? Sí, claro que lo vemos más. En algún momento ha simpatizado con algunas posturas de Patricia Bullrich. No, Patricia Bullrich simpatiza con lo que yo digo siempre. Claro, no demos vuelta a la ecuación. Y también con Milei. Ah, Milei, yo sería amigo de Milei. ¿Usted es amigo o sería? No, sería amigo de Milei. Sería amigo, me parece una persona extremadamente inteligente. Puedo estar o no de acuerdo con muchas cosas de él, pero es una persona que respeto, muy inteligente y que además me simpatiza mucho. ¿Y no será que usted es un poquito más de derecha que Kicillof, Mire, si a la derecha... Que Máximo Kirchner, que todo eso... Mire, ni de derecha ni de izquierda, yo soy peronista. Ahora, si el orden se identifica con la derecha, para muchos, póngale el nombre que quiera. Pero yo entiendo el orden como el eje fundamental para llevar adelante la planificación estratégica de una nación. Y eso no tiene que ver con... El orden tiene que ver solamente con temas de seguridad, tiene que ver con temas de... Sin orden económico, usted no puede pelear a la inflación. Justamente lo que estamos hablando, este gobierno se peleaba por cuál era la orientación de la política económica. Una cosa que yo no he visto nunca en ningún gobierno, digamos. ¿Cómo? Que no he visto nunca en ningún gobierno que estuvieron 3 años peleándose cuál era la orientación de la política económica. Nunca lo he visto. Ya gobernaron un grupo de amigos que iban todos abrazados por la calle y casi nos ponemos el país de sombrero y tuvieron que ir a pedir 50.000 millones de dólares para que los fuguen sus amigos. Eso fue el anterior. El anterior gobernar no es para amigos. Y nosotros somos críticos y porque tenemos convicción, tenemos responsabilidad y tenemos la necesidad de resolver los problemas de los argentinos. Y si nos tenemos que pelear puertas adentro para discutir cómo avanzamos en resolver los problemas de los argentinos, sí, nos peleamos. ¿Cuál es el problema? Un segundo, la última, Cecilia. Sí, se registraron algunos incidentes en la previa del encuentro entre Nacional de Montevideo y Boca Juniors por la Copa Libertadores. Hubo peleas, corridas y balas de goma. También algunos comercios de la zona. Un segundo, están pasando un último momento. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, contá, Ceci, por favor. Sí, en la previa entre Nacional y Boca Juniors por la Copa Libertadores, por la 8ª fecha, creo que es, si no me equivoco. Se trenzaron los hinchas de Nacional contra los de Boca en Montevideo, en el estadio de Nacional. Hubo balas de goma, un herido de bala de goma se registró al menos. Y esto pasó, se había conformado un gran operativo de seguridad temiendo esta situación, pero bueno, no pudieron evitar que se cruzaran los hinchas de Boca con los de Nacional. Y hubo corridas, comercios rotos, así que esto está sucediendo en este momento en Montevideo, antes del encuentro entre Nacional y Boca. Discúlpame, ¿y la pregunta para Bernie entonces? A Sergio, vuelvo un poco atrás con el tema de la seguridad. Ya habló un poco de esto no hace muchos meses, pero ahora se volvió a hablar porque Larreta presentó en su plan algo que sorprendió, que es que se brindan las fronteras con el ejército. Mire, ¿quiere que hablemos? Si me da un tiempito, si no me apura el señor Maxi, se lo contesto, porque usted eso lo puede contestar desde el punto de vista ideológico, lo puede desde el punto de vista dogmático o se lo puedo contestar desde el punto de vista práctico. Vamos, por cuestión de tiempo se lo voy a contestar desde el punto de vista práctico. Decir eso es tan estúpido como pensar que un maestro puede hacer la función de un médico en un hospital por el solo hecho de que los dos usan guardapolvo blanco.
Y eso es lo que todavía no logra entender el señor Larreta. Punto número 2, sigamos a lo pragmático. Si usted cree que el problema del narcotráfico es el blindaje de la frontera, es porque no entiende nada de la dinámica de la droga. Y se lo doy con ejemplos, no se lo doy desde un tablero de experimentación. ¿Hay algún país que tenga la frontera más blindada que la de México con Estados Unidos? ¿Hay algún país? No existe. No existe en el mundo una frontera más blindada que la de Estados Unidos y México. ¿Hay algún cielo más custodiado que el de Estados Unidos? No, es el único que tiene un paraguas misilístico. ¿Hay alguna costa más custodiada que la del sur de la Florida, donde están los problemas con Cuba? No, no existe. Y sin embargo, en Estados Unidos se consume el 85% de la droga que se produce en Sudamérica. Por lo tanto, le digo al señor Larreta que estudie el fenómeno de aquellos países que tienen la frontera blindada y se va a dar cuenta que está diciendo una estupidez. Con todo respeto se lo digo. Entonces, lo que hay que entender que hay que avanzar en un cambio de paradigma, porque este paradigma que en todo el mundo se viene utilizando de lucha contra el narcotráfico ha fracasado. La pregunta es si fracasó porque son inútiles o porque hay intereses para que esto no suceda. Y si quiere, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de droga, fíjese que en Estados Unidos en los años 30, por las mismas causas que hoy en Estados Unidos está prohibida la droga, se prohibió el alcohol. ¿Sí? ¿Qué pasó? Estados Unidos tuvo los años más violentos, los años más corruptos y los años con mayor destrucción del tejido social. ¿Usted qué plantea? ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos? ¿Qué tuvo que hacer? Legalizar el alcohol. Tuvo que legalizar nuevamente el alcohol. Pero esa es la respuesta. Entonces, fíjese cómo estas personas son loritos de repetir lo que la gente quiere escuchar y ni siquiera son capaces de analizar lo que están diciendo. Y además, ahora le puedo dar el ejemplo para que vea, ¿no? Porque Macri también dijo lo mismo. Y Bullrich, acuérdese, Bullrich. Sí, la diferencia con Bullrich es que quiere llevar el ejército Bullrich a dijo, Rosario. nosotros, el problema del narcotráfico en la Argentina es que no hay ley de derribo. Entonces nosotros vamos a hacer ley de derribo y se acabó el problema del narcotráfico. ¿Hicieron la ley de derribo? Sí. ¿Cuántos aviones derribaron? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque la única vez que una avioneta no identificada fue interceptada por 2 aviones Pampa y pidieron la autorización de derribo, no hubo quien tenga los huevos para ejecutarlo. ¿Sabe lo que hicieron? Lo acompañaron hasta la frontera. Eso es tan ridículo como que venga Pablo Escobar con valija llena de droga y cuando llega a Ezeiza digan, no señor, acá le hago una pregunta. No puede entrar con droga. Aguántenos en el Bernie, que le vamos a conseguir un vuelo en primera para que se vuelva a su muy país. brevemente, pues se nos va el programa, pero... No, está bien. Ahora, ustedes también han tenido un problema enorme, digamos. ¿Le ha pasado el gobierno anterior? ¿Le ha pasado con el tema de la droga? Sí, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros peleamos de verdad. Si quiere le puedo dar una lista de 20 pero bueno, de los narcotraficantes más importantes y buscados en el mundo que detuvo. ¿Qué narcotraficante detuvo? Pero lo mismo me parece que hacía Bullrich No, dígame un narcotraficante. Con el tema de los búnker y demás. Pero usted cree, mire, yo le escuché a Vidal que por algo... ¿Usted cree que está bien orientado hoy que está todo controlado? Digo, porque hay un gobernador de su espacio, Perotti, que decía que tenía la provincia en una situación catastrófica con el tema de... Discúlpeme, usted tiene que esperar que Perotti diga eso para no darse cuenta de lo que está pasando en Rosario. No, pero lo estoy diciendo porque es de su espacio. Bienvenido a la realidad. Ese de su espacio político. ¿Pero qué le estoy diciendo? Yo le estoy hablando con conocimiento de causa. Le vuelvo a repetir, yo soy cirujano. No puedo entrar a una operación a ver qué es lo que hago. Tengo que saber exactamente lo que hago y para eso tengo que estudiar, tengo que informarme y tengo que saber cuáles son las consecuencias de los actos que cometo. ¿Sí? Si corto la aorta, sé que el paciente se muere. Entonces no lo puedo hacer. En materia de narcotráfico, todos hablan, todos opinan, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero ni siquiera tienen la lucidez. Pero ¿por qué no lo hacen? Si ahora usted es ministro, está en un gobierno que es de su espacio. Porque perdóname, Sergio, el que prende la tele y no sabe que te tuteo porque me claro. Y no sabe que vos sos ministro. Dice, este señor está diciendo lo que hay que hacer. Vos sos ministro de Seguridad. Sos ministro de Seguridad. Estás en un gobierno del mismo signo político nacional.
Y el que te escucha es como que sos un diagnosticador de lo que hay que hacer. No, no soy. Primero Pero que... digamos, son los responsables de llevar Mire, a cargo le voy a la explicar. seguridad. Primero, para llegar a un tratamiento tiene que tener un diagnóstico. Punto número 1. Punto número 2. Usted Sí. está hablando con el ministro de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que usted sabe que la lucha contra el narcotráfico por la ley es un delito federal y por lo tanto actúan las fuerzas federales. Si quiere discutimos la ley de desfederalización. Pero son de nos da su el mismo problema. signo No, yo lo que político. digo es que dije al ustedes están en principio, el gobierno ¿qué fue en lo todos los primero- espacios. ¿Qué fue lo primero que le dije al principio? Lo primero que le dije al principio es que para enfrentar y tener nuevas resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, hay que cambiar el paradigma de abordaje de este fenómeno transnacional que es continental, porque Einstein decía, solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Si le estoy diciendo que Estados Unidos, que es el modelo de lucha contra el narcotráfico, fracasó porque el 85%... Ya lo dijo. Bernie, a mí... Entonces, lo que le estoy diciendo tenemos es, más tiempo. hay que cambiar A el ver, paradigma de lucha contra Pero el si están narcotráfico. ustedes en el gobierno, ¿por qué no lo hacen? Porque eso se requiere de una política de consenso a nivel internacional. Bueno. ¿Sirve lo que hizo Uruguay? Fíjese, los resultados dicen no sirve. Pero es muy interesante, en otro momento lo A mí vamos me a hablar. encantaría poder explayarme ahora me una dice que hora es un seguida. consenso internacional, pero yo creo que tal vez lo que está usted planteando, un cambio de paradigma, tal vez aplicado a la Argentina, requiere un consenso entre la dirigencia política, que es la que gobierna. Ahora, cuando usted después me dice, bueno, nosotros somos la provincia de Buenos Aires, Mire, y le voy a está dar un dato. el mismo signo político gobernando nación, no se ponen de acuerdo ni siquiera en No, el no es mismo una cuestión de signo político. Nación Le voy y a dar un dato, provincia, le voy a bueno, dar un tengo dato, problema. le voy a dar un dato interesante. Recién le explicaba que la lucha contra el narcotráfico es un delito federal y actúan las fuerzas federales. Las provincias actúan en tema de narcomenudeo. El otro día teníamos un problema en Campana, fui a verlo al fiscal general de Campana. ¿Sabe cuántos expedientes de narcotráfico tiene en su despacho parados el fiscal general de Campana en materia de lucha contra el narcotráfico? 1.200. Sí, escuchó bien, 1.200. 1200. Eso es una cuestión de ponerse de acuerdo en la política. Sí, hay que echarlo. Claro que sí. Pero si ustedes son los que nombran a los jueces, a los fiscales y demás, bueno, son la todos política empleados de comete- ustedes, la los políticos, los política jueces, los comete- fiscales y La demás. política comete un error. Entre todos los políticos, digo, La política comete un error. Está bien. En eso comete Bueno, un error. ahí estamos Por de acuerdo. supuesto, y me habrá Ahí escuchado estamos de todos los acuerdo. Pero días. no me digan lo de los fiscales, Y son todos empleados de los políticos. Los fiscales, los jueces, La son política todos... comete un error. Sí. Y en ese sentido hay que avanzar. Y me habrá escuchado no decirlo ahora, decirlo todos los días. Bernie, gracias, Por favor. muy amable como siempre.